Vamos a hacer un alto a nuestra predicación en Efesios, que ya estamos casi por finalizar. Y me ha parecido apropiado traer una enseñanza, dado el contexto del tiempo en el cual estamos. Este es el último servicio de este año 2025 y ciertamente eso genera en nosotros, en la mayor parte de nosotros, cierto análisis, ¿cierto?, de cómo ha sido este año 2025, de las cosas buenas, de las cosas malas, de lo que pudimos haber hecho mejor, de lo que no hicimos. En fin, sé que para la mayoría de nosotros es de esta manera. Y un aspecto que resalta en esto son las dificultades, son las pruebas, son los conflictos que podemos experimentar y que tal vez algunos de ustedes hoy mismo, en este preciso instante, aún están enfrentando. En ese sentido y dirección es que quiero compartir esta palabra que he denominado poder de Dios en nuestra debilidad. Poder de Dios en nuestra debilidad. Y el texto bíblico es 2 Corintios, capítulo 12, versos 7 al 10. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en mis debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El misterio del sufrimiento humano no será resuelto por completo en esta vida. Algunas veces sufrimos simplemente por el hecho de ser humanos. Nuestros cuerpos envejecen y somos susceptibles a los problemas normales de la vida. El mismo cuerpo que puede darnos placer también puede darnos dolores. Los mismos familiares o amigos que nos deleitan también pueden destrozarnos el corazón. Es parte de la vida humana y la única manera de escapar sería dejar de ser humanos. Es decir, el dolor, el sufrimiento está íntimamente relacionado con lo que somos. Algunas veces sufrimos porque somos necios y desobedientes al Señor. Nuestra propia rebelión puede afligirnos y el Señor en su misericordia va a disciplinarnos. En su gracia Dios perdona nuestros pecados, pero en su sistema de gobierno nos permite que cosechemos lo que sembramos. Dios también usa el sufrimiento como un instrumento para edificar un carácter piadoso. Ciertamente Pablo era un hombre de carácter cristiano, porque permitió que Dios lo moldeara y conformara por medio de dolorosas experiencias su vida, dice Warren Wiersbe. Amados hermanos, los hijos de Dios, y yo creo que todos sabemos esto, no estamos inmunes al dolor. Quizás para muchos este año 2025 ha sido un año especialmente doloroso. Algunos de ustedes han experimentado enfermedades, desilusiones, traiciones. No fue el mejor año, pero ¿sabe, iglesia? Dios sigue siendo el mejor Dios. Aunque este no haya sido tu mejor año, Dios sigue siendo el mejor Dios y el único Dios. Oramos y parece que el cielo está cerrado, pero en el fondo de nuestra alma, como cantábamos recién, sabemos que es toda una impresión falible desde nuestro punto de vista, porque sabemos desde nuestro espíritu, renovado por el Espíritu de Dios, de que Dios sí nos oye. El oído de Dios siempre está atento por medio de Cristo para cada uno de sus hijos. Espero que el Espíritu de Dios traiga esta mañana una respuesta reveladora, iluminadora, para aquellas almas que están atribuladas en lo que ha sido este año 2025. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana por darnos este gran privilegio de reunirnos. Gracias por poder contar con la asistencia, Señor, de buena parte de la congregación esta mañana. Te ruego, Dios, que tú uses este mensaje
en favor de cada una de las personas que están aquí, que puedan ser edificadas, Señor, que puedan ser levantadas también por tu palabra, conducidas, Señor, en medio de las dificultades que muchos hoy, en este mismo instante, están enfrentando. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El primer punto de nuestra enseñanza es: Dios usa una espina en la carne. En el verso 7 hemos leído: y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. ¿Cuáles fueron las revelaciones a las cuales Pablo se refiere? Esas las encontramos en 2 Corintios 12, 2 al 4. Dice: conozco un hombre en Cristo, ese era el propio apóstol Pablo, que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Esta es la razón por la cual Pablo, ¿no?, recibe, o más bien sufre esta espina en la carne, para que no se enalteciera, producto de estas grandes revelaciones. Aquí, hermanos, hay que decir que no hay certeza en qué consistió la espina de la carne del apóstol Pablo. La palabra se traduce como espina o aguijón, como dice la Reina Valera, ¿no? Significa una estaca aguda, ¿sí? Una estaca, algo de madera agudo, que se usaba para torturar, incluso para empalar a alguien. Es algo doloroso, y de allí que algunos autores y estudiosos dicen que podría tratarse de una enfermedad. Por ejemplo, una afección a los ojos. Y eso tiene sentido según Gálatas 4, verso 13 al 15. Una vez que Pablo recibe la vista, ¿no?, después de haberse encontrado con el Cristo resucitado, un hermano ora por él y él recibe la vista. Entonces muchos piensan que la salud no fue completa en el caso de su visión. Gálatas dice: pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el Evangelio la primera vez. Y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física, pero no me despreciaron ni rechazaron, sino que me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo mismo. ¿Dónde está, pues, aquel sentido de bendición que tuvieron? Pues testigo soy en favor de ustedes de que, de ser posible, se hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. Es una explicación, que ese haya sido el aguijón de la carne de Pablo. El conocimiento bíblico, un comentario expositivo, dice: se han ofrecido innumerables explicaciones acerca de la naturaleza de este aguijón de la carne. Varían desde una tentación incesante, férreos opositores, enfermedades crónicas como la oftalmia, malaria, migraña, epilepsia, hasta una discapacidad en el habla. Nadie puede saber con certeza lo que era, pero probablemente era una aflicción de tipo física. Un mensajero de Satanás, hermanos, que abofeteaba a Pablo. ¿Con qué propósito? Al fin del texto nos dice: para que él no se enalteciera. En el griego esta palabra abofetear es una acción constante. No es como que es una bofetada y listo, no, era algo constante, incesante, eran golpes, puñetazos, que prácticamente no daban descanso al apóstol. Y a este punto alguien podría decir: bueno, el apóstol tenía esas revelaciones, por lo tanto es esperable que haya sido tratado por Dios de esta forma para que él no se enalteciera, como dice el texto. No es el caso de nosotros. Pero lo cierto, hermanos, es que aunque no tengamos este tipo de revelaciones como las del apóstol Pablo, sí, muchas veces nuestro corazón encuentra razones para enaltecerse. ¿Cuáles son esos motivos? Que a veces son motivos espirituales incluso. Mis años en la fe, mi intachable testimonio, las veces que he leído la Escritura o mis estudios teológicos, el ejemplo de mi familia, mis piadosos hijos, el ejemplo que yo mismo soy, y asuntos que en sí mismos no son malos, pero que sí podrían llevar a enaltecer nuestro corazón. ¿Qué decir de otros asuntos que naturalmente enaltecen el corazón pecaminoso? Nuestras posesiones materiales, ¿sí? Los logros, las profesiones, lo que hemos conseguido este año 2025. Dios no quiere por ningún motivo, ni al apóstol Pablo ni a nosotros, vernos enaltecidos. Dios quiere imprimir en nosotros, amados hermanos, iglesia, el carácter de su Hijo Jesucristo.
Y como lo hizo con el apóstol Pablo, soberanamente también lo hará con nosotros. Porque somos polvo con tendencia o con inclinación hacia el orgullo. Cada uno de nosotros es polvo que se inclina constantemente al orgullo. En conclusión, no sabemos qué era lo que afectaba al apóstol. Y es por eso que podemos sentirnos representados con este aguijón en la carne. Algunos, o quizás buena parte de ustedes, han estado lidiando este año con algún aguijón de la carne, con algún mensajero de Satanás. Lidiamos con el orgullo y el Señor en su sabiduría pone frenos, manda mensajeros, manda aguijones en la carne. Mientras exista orgullo en nuestro corazón, son necesarios los mensajeros, con fines purificadores. Iglesia, mi orgullo y el tuyo va a ser tratado por los métodos de Dios. Porque Dios nos ama y Dios quiere que nosotros maduremos, crezcamos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Hebreos capítulo 12, 5 al 6 dice: además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Escuche bien, no te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. No te desanimes si ha sido un año difícil para ti. Si has recibido, estás con un aguijón en la carne, Dios está obrando en favor tuyo por medio de esa dificultad. No interpretemos la escena del aguijón como una catástrofe, sino como la oportunidad de Dios, la oportunidad que Dios nos da de purificar nuestras vidas. Dice Warren Wiersbe: Dios permitió que Satanás apesadumbrara a Pablo, así como lo hizo con Job. Aun cuando no entendamos completamente el origen del mal en este universo, a todos los propósitos que Dios tiene en mente cuando permite que el mal venga, sí sabemos que Dios controla el mal y puede usarlo incluso para su propia gloria. Satanás no puede obrar en contra de un creyente sin el permiso de Dios. Todo lo que el enemigo le hizo a Job y a Pablo fue permitido por la voluntad de Dios. Todas las cosas que nos pasan no son accidentes, no es mala suerte. Las cosas malas que nos suceden están dentro del propósito y del plan de Dios. Y en este sentido específico, muchas veces son mensajeros que Dios envía para que nosotros seamos purificados, para que no cultivemos el orgullo en nuestro corazón, o más bien para detener el orgullo en nuestro corazón. Lo segundo de esta enseñanza es que no quedamos impávidos, no quedamos sin reacción frente al dolor o frente al aguijón. Lo que hizo Pablo es también lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que rogar por la intervención de Dios. En el verso 8 dice: acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Hoy día se habla, ¿no?, que se describe más bien que el dolor emocional se desencadena o se representa con estrés y puede llegar a manifestarse también con asuntos de dolor físico. Tú puedes estar no necesariamente enfermo, pero dado que estás experimentando, ¿no?, un dolor emocional, eso puede llegar a manifestarse con síntomas físicos, con nudos en la garganta, dolor de estómago, insomnio, falta de apetito, dolor de cabeza o fatiga. Frente al sufrimiento podemos responder humanamente, sin que esté Dios de por medio, de distintas formas. Se describen formas dañinas de responder y formas saludables. Dice que las formas sanas son permitirse llorar, escribir, hablar con alguien de confianza, expresar lo que pasa por dentro, cuidar lo básico, cuidar el sueño, la alimentación, algo de movimiento físico, respiración, buscar apoyo, conversar con amigos, familia, terapia, grupos de apoyo, etc. Y las estrategias dañinas que se describen son aquellas que alivian por un momento el dolor emocional, pero empeoran la situación después. Se describe la evitación, ignorar sistemáticamente las emociones, escaparse del trabajo, escaparse en el trabajo, trabajólico, o en las pantallas, o en algún tipo de actividad sin parar, para bloquear ese dolor que estás enfrentando. Conductas de riesgo también se presentan.
Se describe el consumo problemático de alcohol y drogas, autoagresiones, aislarse totalmente o explosiones de ira frecuentes. Estamos hablando de estadísticas. Estadísticamente así el ser humano enfrenta el dolor. Y así también, muchas veces nosotros siendo creyentes, lo podemos también tener la mala idea, ¿no?, de enfrentarlo de esa manera. Pero ¿qué hizo Pablo, hermanos? ¿Qué hizo Pablo frente a este dolor? Frente a este aguijón, frente a esta estaca dolorosa. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Yo pensaba en esto. Pablo no solo habló con alguien sobre lo que estaba pasando, sobre su dolor. Él habló con Dios. ¿Se da cuenta? Hablar con alguien puede ser muy bueno y necesario. Pero lo más importante que tú y yo tenemos que hacer frente a nuestro dolor es hablar con Dios. Es hablar con Dios. Es un privilegio, hermanos, que cada uno de nosotros tiene de acercarse al trono de la gracia del Señor. Hebreos 4, 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. ¿Cuántos tenemos flaquezas? Sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, dice el autor de Hebreos, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia, iglesia, en medio de nuestros dolores, en medio de nuestras incertidumbres. ¿Para qué? Para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Para la ayuda oportuna. De manera muy atinada, Warren Wiersbe dice, ¿estaría pecando Pablo al pedirle a Dios que lo librara de la bofetada de Satanás? Pienso que no. Es natural que el creyente le pida a Dios ser librado de la enfermedad y del dolor. Dios no está obligado a sanar a todo creyente cuando éste ora, pero Él nos ha animado a que le traigamos nuestras cargas y necesidades. Pablo no sabía si este aguijón en la carne era una prueba temporal de parte de Dios o una experiencia permanente con la que tendría que aprender a vivir. Es interesante lo que dice este autor al finalizar. No sabemos, iglesia. Ninguno de nosotros sabe si el aguijón de la carne que podemos estar enfrentando es algo permanente o es algo temporal. No lo sabemos. ¿Cuál va a ser el fin de esto? Y hay algo que sucede con nosotros cuando no tenemos certeza de lo que va a suceder. La incertidumbre es uno de los elementos que más nos inestabiliza, que más nos hace muchas de las cosas que nosotros pensamos que van a pasar, malas, nunca llegan a pasar. Nosotros hace un par de meses sufrimos el accidente de nuestra hija Grace, que se quemó. Y yo honestamente al comienzo pensé que iba a ser algo muy llevarla y traerla. Pero conforme pasó el día y la atendieron, primero tenía que hacerse un procedimiento bajo anestesia. Y yo ahí me empecé a preocupar. Dije, pero si yo pienso que no fue tanto. Y ya en la clínica nos dicen que hay que ir evaluando porque probablemente incluso podría necesitar injertos. Y ahí la incertidumbre empieza a abrigar y a abrazar tu corazón. Dices, pero ¿cómo? Y uno empieza a decir, bueno, hay que seguir confiando en el Señor. Hay que seguir aguardando, esperando en el Señor. Y después la mandan a un especialista, le hacen esa curación bajo anestesia, la mandan a un especialista, la ve y nos dice lo mismo. Dice, hay que seguir viéndola por lo menos por 2 semanas más para ver si va a necesitar un injerto o no. Y nosotros, gracias a Dios, veíamos a nuestra hija bien, pero obviamente no queríamos que fuese necesario otro procedimiento bajo anestesia. Y eso fueron 2-3 semanas de mucha incertidumbre. No lo hablábamos mucho con mi esposa, pero los dos teníamos el mismo nudo en nuestra garganta. La incertidumbre nos hace muchas veces dudar, hermanos. Nos hace dudar. Y ¿sabes? También pone de manifiesto lo frágiles que somos. A veces tenemos una postura, una cara de, no, si yo estoy bien. Pero cuando pasa algo que no está en el esquema, entonces se demuestra
lo frágiles y débiles que llegamos a ser. Gracias a Dios, y para terminar la anécdota o nuestra historia, nuestra hija no necesitó ningún procedimiento más, la mayoría de ustedes lo saben, y está muy bien, gracias al Señor, de ese accidente. Para Pablo, iglesia, esto era tan doloroso que con toda la madurez que él tenía y con la obediencia a la voluntad de Dios que le caracterizó, él le pidió a Dios no solo una vez que lo librara, sino que le pidió 3 veces. Y no le pidió un alivio, le pidió que lo quitara del todo. El texto nos dice que Pablo elevó este ruego 3 veces. No nos dice en cuánto tiempo, nos dice si fue en un periodo prolongado de tiempo o si levantó esa oración de una vez. Yo me inclino por pensar de que fue en periodo prolongado, porque Pablo entendía mejor que cualquiera de nosotros las dinámicas de Dios. Entonces no creo que Pablo haya estado una mañana orando 3 veces. Probablemente fue en un tiempo prolongado. Él oraba y esperaba la respuesta. En vista de lo anterior, ¿cierto? Un primer ruego, un silencio divino, un segundo ruego, otro silencio divino, y al tercer ruego de Pablo, Señor, quítame esto. No Pablo, pero no solo no, sino mucho más que un no. Cuando Dios nos dice que no, siempre hay algo mucho más grande detrás. Dice un autor, a la tercera vino la contestación, la que satisfizo su fe y le hizo someter su voluntad a la de Dios. La contestación de Dios debe provocar eso en nosotros, que sometamos nuestra voluntad a la de Dios. Ni a Pablo, iglesia, Dios siempre le dijo que sí. Él requería también someterse al discipulado divino. Si el aguijón evita que su corazón se enalteciera, entonces el aguijón sería necesario. Porque Pablo no es omnisciente y Dios sí. Pablo no veía el final desde el principio, pero Dios sí. Pablo veía este aguijón como algo innecesario, pero Dios lo veía como la forma necesaria de tratar con el orgullo de su corazón. ¿Podemos nosotros orar por la intervención de Dios en medio de nuestro sufrimiento? Sí podemos. Primera de Juan 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y ese oír implica que Dios nos va a responder, pero siempre y cuando sea su voluntad. ¿Era la voluntad de Dios quitar la espina, el aguijón de la vida de Pablo? No. Lo dicho respecto de Pablo, hermanos, es también cierto para cada uno de nosotros. No somos omniscientes, no vemos el final desde el principio. A veces estimamos el sufrimiento como algo innecesario, porque cada uno de nosotros está a cientos de miles de kilómetros de la sabiduría que Dios tiene. Dice Matthew Henry, la oración es un ungüento para toda llaga, remedio para toda enfermedad. Y cuando estamos afligidos con los aguijones en la carne, debemos entregarnos a la oración. Si no se contesta la primera oración ni la segunda, debemos seguir orando. Los problemas son enviados para enseñarnos a orar y siguen para enseñarnos a insistir en la oración. Hay dolores, incertidumbres, enfermedades que seguirán estando contigo porque son parte de la escuela de Dios para ti, hermano. Pero en medio de esa dificultad, siempre puedes recurrir al trono de la gracia del Señor y derramar tu corazón y esperar consuelo y respuesta. Pero por sobre todo, como veremos en el último punto, esperar la gracia del Señor, que te va a sostener. Por otro lado, en el simple hecho de que una situación dolorosa nos lleve a rogar a Dios, eso es bueno. Cuando rogamos a Dios, reconocemos su superioridad, reconocemos que Dios tiene el poder para hacerlo, y además que Él atiende nuestra oración, que tenemos un Dios cercano, no un Dios, como dice Marcos Vidal, lejano y distante, un Dios tirano, no, un Dios cercano, que atiende nuestra oración.
y que quiere lo mejor para nosotros. Rogamos a Dios porque no tenemos todas las respuestas. No tenemos claro el propósito muchas veces del aguijón determinado. No dejes de orar en medio de tus dificultades. No dejes de orar en medio de tu dolor. No dejes de orar en medio de tu enfermedad, de tus conflictos, de tu depresión. No dejes de orar delante de la presencia del Señor. No solo no dejemos de orar, sino que no dejemos toda cosa que sea una manifestación de dependencia a Dios. Cuando estamos en el dolor, cuando estamos en el sufrimiento, nuestra tendencia natural es a aislarnos. ¿Sí? Aislarnos, a tratar de resolverlo de alguna forma humana. Pero no tenemos que dejar de lado todo aquello que es una manifestación de dependencia. ¿A qué me refiero? ¿Por qué estamos esta mañana aquí? O una de las razones por las que estamos aquí es para glorificar a Dios, ciertamente. Pero ¿sabe por qué estamos aquí? Es porque hemos entendido que dependemos de Dios. Tenemos una dependencia de Dios. ¿Por qué leemos la Biblia? Una de las razones por que la leemos es porque dependemos de Dios. ¿Por qué es necesario congregarse, hermanos? Porque dependemos de Dios. Cuando el aguijón presione tu carne, va a hacerte ver todas estas cosas como secundarias. La oración, lectura de la Biblia, el congregarse. La carne te va a empujar en esa dirección. Pero Pablo nos muestra la actitud contraria, una oración constante. En nuestros días más difíciles, más debemos depender activa e intencionalmente de Dios. Finalmente, la respuesta de Dios en el verso 3 dice: Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más en mis debilidades, porque el poder de Cristo para que el poder de Cristo more en mí. En el verso anterior vemos como Pablo está rogando específicamente, ¿no? Quítame este aguijón. Y aquí vemos la respuesta de Dios, sin dejar espacio para la duda. Te basta mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Aquí, técnicamente, Pablo usa el tiempo perfecto. Él ha dicho, para enfatizar que la respuesta del Señor posee validez permanente. Cuando Dios dice algo, eso es válido. Y en otras palabras, Jesús emite un precepto que es válido para todos, en todo lugar y en todo tiempo. Aunque la respuesta del Señor es negativa, le otorga a Pablo la seguridad de que Jesús suple todas sus necesidades. Jesús suple todas nuestras necesidades, hermanos. Un asunto es nuestra petición de oración, que como en el caso del apóstol Pablo no coincide con la respuesta de Dios, pero es por un bien mayor. Dice Warren Wiersbe, no quita la aflicción, sino que nos da de su gracia. Ese es el bien mayor, hermanos, nos da de su gracia. De modo que la aflicción obra a favor nuestro y no en contra nuestra. Este texto bíblico, como muchos otros, nos hablan del sufrimiento y no faculta a ningún predicador a ofrecer o a ofertar soluciones mágicas o instantáneas para el sufrimiento. No es como que si yo esta mañana viniera y te digo, bueno, vamos a terminar en oración, voy a orar por ti para que se extinga tu sufrimiento. En ninguna parte de la Biblia se enseña eso. Pero sí se enseña que el sufrimiento muchas veces es determinado por Dios para nuestro propio bien y para que dependamos de Él a través de la gracia. Pero no puedo decirles eso y tampoco es mi intención ofrecerlo porque sería un mentiroso, pero sí puedo afirmar una cosa con seguridad, y es que en medio de tus sufrimientos, de tus penas, de tus incertidumbres, de tus dolores, la gracia del Señor te va a sostener. Eso sí puedo afirmarlo. Si tú eres un hijo, una hija del Señor, en medio de tus dolores el Señor no te va a dejar jamás. La gracia del Señor te va a sostener. La gracia significa la voluntad de Dios para con nosotros. Imagina eso. La buena voluntad de Dios hacia nosotros.
Y es suficiente para iluminarnos, vivificarnos, suficiente para fortalecernos, consolarnos en medio de las aflicciones y de las angustias. Cuando viene con claridad y convicción la respuesta transformadora de Dios, ya no hay una cuarta petición al Señor de parte de Pablo diciendo, sácame este aguijón. No pasa eso en el texto. Y una pregunta que podríamos hacernos aquí, ¿no? ¿Por qué Pablo está pidiendo a Dios que le quitara este aguijón? Conocemos el currículum de Pablo, ¿no? Era un hombre experimentado también en dolor, en sufrimiento, en escasez. Él estaba determinado a vivir por Cristo tal vez como ningún otro hombre lo ha hecho, dispuesto a enfrentar los escenarios más adversos. Yo pienso en esto. Él proyectaba que si Dios le quitaba este aguijón de su carne, él podría servir al Señor de mejor manera. Si Dios le quitaba este dolor, él podría hacer una mejor misión, un mejor encargo, cumplir de mejor forma con lo que Dios le había mandado hacer. Sin embargo, la respuesta de Dios es, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y no hemos argumentado nosotros muchas veces de la misma manera, si tuviese más salud, si tuviese menos problemas. Pero cuando nosotros lo planteamos de esa forma, estamos confiando en nosotros. Y debemos confiar en lo que Dios es capaz de hacer en nuestra debilidad. Y no en lo que nosotros somos capaces o seríamos capaces de hacer en un mejor escenario. Al Señor, iglesia, le es más útil nuestra expuesta debilidad que nuestra presuntuosa fortaleza. Las condiciones favorables a nuestro criterio no hacen la diferencia. Dios impone soberanamente las condiciones, desde nuestra vista humana, adversas. Pero son para que nosotros aprendamos a depender de la gracia del Señor, que es suficiente, aunque las condiciones no sean las mejores. Si la gracia de Dios es suficiente para salvarnos, escucha bien, también lo será para preservarnos, fortalecernos en medio de nuestros sufrimientos. Como dije antes, ya no hay un cuarto ruego del apóstol diciendo quítamelo. En cambio, él recibe la revelación de Dios, la respuesta. Y mire su reacción. Hay una transformación que trae la verdad de Dios. Dice, por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Hay un cambio de lenguaje aquí, de 180 grados. Dice un autor, quejas y constantes ruegos son reacción común a una respuesta negativa. Pero Pablo no la expresa. Al contrario, Pablo demuestra tener alegría porque está totalmente consciente de que la gracia divina será más que suficiente para enfrentar su enfermedad. Alegremente soporta su debilidad humana, sabiendo que Cristo opera desde su interior. Y así también debiésemos reaccionar nosotros, hermanos. Cuando oímos una enseñanza como esta, y cuando el Espíritu de Dios la ilumina en nuestro entendimiento, cuando Dios nos habla por su palabra, se recrea en nosotros el patrón de pensamiento, nuestra forma de pensar. Y tal como el apóstol Pablo, estamos en capacidad de pasar de un ruego a ver las cosas desde la óptica de Dios. Pablo pasó de verso 8, acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Pasó a esto, mire, con muchísimo gusto me gloriaré más en mis debilidades. Ese cambio solamente se puede experimentar por Dios. Ese cambio solamente se puede experimentar a través de la gracia del Señor. Y termina para que el poder de Cristo more en mí. De un ruego genuino, por un dolor genuino y real, pasa a gloriarse en sus debilidades. Y es eso lo que Dios quiere también para nosotros. ¿Has tenido un 2025 difícil? ¿No vino como tú esperabas, con la expectativa que tú esperabas? Tienes que refugiarte y esperar en la gracia del Señor. Porque dice que podemos gloriarnos en nuestras debilidades. Cuando la voz de Dios en su palabra resuena en nuestro interior, es un principio, una semilla de un gran cambio. Dice al final del texto, para que el poder de Cristo more en mí. Imagínate, para que el poder de Cristo more en mí.
Ya no está hablando de rogar al Señor por el aguijón, está diciendo para que el poder de Cristo more en mí. Literalmente esto significa para que el poder de Cristo instale su tienda de campaña sobre mí. Imagínate eso, el poder de Cristo sobre cada uno de nosotros. Qué expresión más grandiosa. Yo pensaba en esto del poder de Cristo, porque pensamos en el poder de Cristo, podemos pensar en el poder con el cual hizo milagros, el poder de su resurrección, el poder que inherentemente tenía por ser el Hijo de Dios, pero creo que lo más apropiado aquí es pensar en el poder que se manifestó en el plan redentor. ¿Lo recuerda cuando el Señor Jesucristo dijo, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya? Tiene sentido. Nuestro Señor no fue un teórico, nuestro Señor Jesucristo no fue un teórico del sufrimiento. Él fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Por lo tanto, cuando el apóstol dice, para que el poder de Cristo instale su tienda de campaña sobre mí, yo puedo pensar que es el poder que sostuvo al Señor cuando Él fue incluso en su oración, le dijo a Dios, Padre, si puede pasar esta copa de mí, que pase, pero no se haga mi voluntad. Hermanos, tenemos que orar de esa misma manera. A veces quisiéramos ser librados del dolor de una vez y para siempre, pero tenemos que añadir esa cláusula, pero que no se haga lo que yo quiera. Que no se haga lo que yo quiera. Señor, que se cumpla tu voluntad. Segunda a los Corintios 12:10. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias, por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí el apóstol Pablo en el verso 10 expone todo el tipo de situaciones que no quisiéramos enfrentar jamás. Pero en el plan de Dios y para nuestro propio bien son parte del camino. ¿Para qué? Para que el poder de Cristo more, viva en nosotros. Había hace algunos siglos atrás un famoso predicador, John Wesley. John Wesley predicó 42.000 sermones. Recorrió en promedio 7.500 kilómetros al año. Cabalgaba 100 kilómetros y predicaba 3 sermones al día por término medio. Cuando tenía 83 años, escribió en su diario, yo mismo me admiro, no estoy nunca cansado, ya esté predicando o escribiendo o viajando. Ese era el resultado de la gracia todo suficiente. Por eso el apóstol Pablo podía llegar a decir entonces soy fuerte, porque la fortaleza no depende de nosotros, no es nuestra resiliencia, es la fuerza de Dios, es el poder de Dios manifestado en nuestro favor, en nosotros. En lugar de luchar con nuestras posibilidades, lo hacemos en la suficiente gracia del Señor y en el poder de Cristo. En el poder de Cristo, iglesia. Pablo nos habla de debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y angustias. Dice que se complace en esas cosas, pero dice que lo hace por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Todo lo antes descrito no se compara con el amor que Él tenía por su Señor. Nosotros amamos a Cristo. ¿Usted ama a Cristo? La medida objetiva que el texto nos está diciendo es que si de verdad amamos al Señor, va a llegar un punto en que nos vamos a complacer de enfrentar debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y angustias por causa del Señor. No es que intentamos evadirnos, no es que intentamos disfrazarnos con fortaleza personal, no. Sí soy débil, pero por la gracia del Señor soy fortalecido y experimento el poder de Dios. Sí soy débil, pero por la gracia del Señor soy fortalecido y experimento el poder de Dios.
Una vez una persona fue a visitar a una chica que estaba en cama, muriendo de una enfermedad incurable y dolorosísima. Le llevaba un librito con lecturas para animar a los que tienen problemas. Un libro gracioso, ocurrente y feliz. Muchas gracias, le dijo la chica, pero ya conozco ese libro. Ah, ¿lo has leído?, le preguntó la persona que la había ido a visitar. La chica contestó: yo soy su autora. Esa era la obra, la gracia todo suficiente. Ahí está la paradoja, ¿no?, de que nuestros sufrimientos y dolores se hace más patente aún la gracia del Señor. Se hace más presente. De diversas maneras, hermanos. A veces puede ser con una convicción o con una paz interna para poder seguir adelante. Tú no te lo explicas porque no eres tú. Es Dios actuando en ti. A veces la gracia se manifiesta en los hermanos de la fe. Pero lo cierto es que Dios nunca nos va a abandonar. Dios nunca nos va a dejar solos. Si Él impone un aguijón, es para que podamos ver con mayor claridad su gracia suficiente, para que dependamos de Él y no de nosotros, y para que experimentemos el poder de Cristo. Dios hace uso del mejor y más eficaz método en su sabiduría para frenar nuestro orgullo. Aunque el dolor y el sufrimiento en sus múltiples manifestaciones a nosotros nos parecen difíciles de enfrentar, y a lo mejor es la realidad de muchos de ustedes al finalizar este año, es como Dios está obrando a favor nuestro. En tanto no tengamos el panorama claro, ¿no?, lo que debemos seguir haciendo, y siempre, en toda condición, es orar. Podemos orar para que Dios nos libre de estos aguijones, pero Dios siempre se reserva la mejor respuesta. Y lo que nosotros tenemos que hacer es por ningún motivo menospreciar la gracia con la que Cristo nos fortalece. Barclay, y con esto termino, dice lo siguiente: Pablo le pidió a Dios que se lo quitara, pero Dios contestó a esa oración como a tantas, no se lo quitó, pero le dio a Pablo las fuerzas para soportarlo. Así actúa Dios. No nos baja el listón, sino que nos capacita para superarlo. ¿Es esa la fidelidad de Dios? ¿Es eso lo que Dios hace por nosotros? Lo hizo con Pablo y también lo hace con nosotros, sus hijos. Padre Celestial, te damos gracias. Podemos terminar este año 2025 elevando esta canción, este himno, esta certeza con todo nuestro corazón. Y aunque no sabemos lo que pueda pasar el 2026, no sabemos si será bueno económicamente o no, si tal vez nos espera un duelo o un dolor, Señor, o una enfermedad, no lo sabemos. Pero hay algo que sí sabemos, y es que tu sostén permanecerá, Señor. Y estarás allí con nosotros en nuestras debilidades, Señor. Y aunque muchas veces, Señor, nos va a costar y abrigaremos dudas, Señor, agregaremos incertidumbres, tu gracia se va a hacer patente, Señor. Tu gracia se va a manifestar en favor de estos hombres, estas mujeres que están aquí, que somos débiles, Señor, pero que somos fortalecidos en el poder de Cristo. Tú nos vas a enseñar, Señor, en medio de cada situación, a esperar en ti, Señor. Te damos gracias por poder finalizar, Señor, así este tiempo, esta enseñanza. Te pedimos que nos ayudes también a poder ponerla por obra, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén.